Hola, muy buenas noches. Realmente para mí es un altísimo honor estar hoy en esta conferencia con el doctor Alejandro Coello como vicepresidente de la Sociedad Científica Venezolana de Armonización Orofacial. Me siento muy orgullosa y muy honrada de tener la oportunidad de presentar a nuestro querido experto esta noche, donde tenemos la cita con el experto Alejandro Coello. Su tema, manejo de complicaciones en armonización facial. El doctor Alejandro es médico cirujano por la Universidad la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena de Colombia. Es doctor en Ciencias de la Salud por la Academia Interamericana de Ciencias Médicas y Centro Universitario Estación, avalado por la República Federativa de Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Tiene un diplomado en Medicina Estética por la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética, con aval de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, la UNAM, y la Unión Internacional de Medicina Estética, que tiene sede en París, Francia. Tiene un posgrado universitario en obesidad por la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Tiene un máster en Medicina Regenerativa y Antienvejecimiento por la Universidad de Valencia, en España. Bariátrica clínica por el Instituto de Enseñanza de Salud, con aval del IPN de México. Presidente actual y secretario fundador del Colegio Mexicano de Medicina Estética y Longevidad. Docente de la Maestría en Longevidad, Antienvejecimiento y Estética del Instituto de Formación Ejecutiva de México, docente del Diplomado de Medicina Estética y Salud de la Universidad Andrés Bellos en Santiago de Chile, docente del Diplomado de Medicina Estética de la Universidad de Tolima en Colombia, docente del Máster Universitario en Medicina y Cirugía Estética de la Escuela de Medicina Estética y Cirugía en Barcelona, España. Es director médico de la Clínica Coello Manuel, Bariátrica, Medicina Estética y Anti-Aging en la Ciudad de México. Ganador de diversos premios otorgados por importantes sociedades a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, en México, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Japón. Es miembro de múltiples sociedades de prestigio internacional y también, por supuesto, speaker internacional. Tenemos entonces a nuestro experto de hoy con su tema que por demás ya se pinta fascinante. Buenas noches, mi querido doctor, ¿cómo se encuentra? Doctor Alejandro. Oh, ¿me escuchan? Doctor Alejandro. A ver, ¿me Hola, oyen? doctor. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Estaba Yo no haciendo su los oigo. presentación. Ya. Creo que ya los oigo. Ok. Sí escuchó que hice toda la presentación de su amplio currículum y sé que es una parte de lo amplio que es durante tantos años usted siendo una persona tan importante en el área de la armonización facial, uno de los emblemas latinoamericanos. Felices nosotros de estar aquí con usted y bienvenido una vez más a nuestra sociedad y a nuestra cita con el experto. Oh, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues acá toca todavía, todavía es tarde, son las 5 de la tarde aquí en México. Pero bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante. Yo diría más que aprender técnicas, que todos se dedican a enseñar
técnicas, bueno, pues yo creo que lo más importante es el conocimiento anatómico y cómo poder atender estas complicaciones que, bueno, afortunadamente no son tan comunes como esperamos, aunque cada vez obviamente hay mucho más gente eh, practicando la medicina estética y bueno, sí es muy importante tener muy en cuenta todo esto. Y pues bueno, empecemos. La belleza, obviamente, siempre ha sido uno de los puntos más importantes que el ser humano ha querido, ¿no? Buscar desde tiempos antiguos. Eh, tenemos muchas evidencias, ¿no? Mucha historia en Egipto, ¿no? El papiro de Ebers, entre otros papiros tan importantes, se hablaba de cosmecéuticos y, bueno, grasa de buey, ocupaban otras cosas para poderse adornar y prácticamente los que se maquillaban y se cuidaban más eran los hombres, ¿no? Los faraones, pero siempre ha existido este culto por la belleza. Empezó a cambiar, se empezaron a estudiar mucho todo este tema y bueno, conocemos la máscara de la perfecta armonía, esta máscara con líneas que decimos, bueno, si encajas dentro de esta máscara, tienes facciones perfectas. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo esta máscara, ya hace más de 40 años, Stephen Marquardt en UCLA, bueno, tomó 64 pacientes, unos con francas deformidades, unos muy bien armónicamente, hizo esta máscara y bueno, se ocupó durante en el paso de este tiempo, hay muchos que lo siguen ocupando, pero hay que irlo adaptando dependiendo la raza, eso es muy importante, porque no todos entran y no por eso están mal en este número áureo famoso, ¿no? Eh, hay una modelo que se llama Andrea Lima, que es espectacularmente bella y ella no entra dentro de estas facciones, ¿no? Ya hay un entrenador argentino, el Piojo López, que es horrible, y él sí entra. Pero bueno, en fin. Algo que decía Stephen Marquardt, que eso es muy importante, porque vemos aquí gente de Chile, de Colombia, Venezuela, de muchos lugares, que las proporciones más la armonía es igual a la belleza y eso lo tenemos que tener muy claro para llevar obviamente nuestros tratamientos a muy buen puerto. ¿Qué pasa cuando uno no sabe o tiene estas complicaciones como lo vemos? Esta paciente, Julia, que se operó en una modelo rusa que tuvo cirugías, un facelift en Londres por 3,000 libras. Y bueno, ese resultado, ya no puede cerrar los ojos, no puede sonreír, eh, no, muchas complicaciones que pasaron, lleva más de 20,000 libras tratando de arreglar el problema, ¿no? Y obviamente, pues es bastante fuerte verse cómo era a cómo es. A fin de cuentas, en todos los que nos dedicamos a este tipo de procesos médicos, sabemos que hay complicaciones, claro que las hay, pero bueno, hay que tratar de asumir exactamente a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, y bueno, lo primero, ¿no? Bien lo decían, primum non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño, y bueno, pues sí es muy importante tener el conocimiento. Y entrando a todo este tema de las complicaciones, digo, este libro es un viejo conocido de zonas faciales peligrosas, más en cuestiones nerviosas, donde tenemos estas 7 zonas, la auricular mayor, ¿no? que es la zona número 1, que sí podemos llegar a lesionar. Hay técnicas, por ejemplo, de hilos tensores que entran muy atrás y obviamente en esta zona se encuentra justamente la emergencia auricular mayor y que podría ser obviamente una complicación. La rama temporal, ¿no? que trabajamos
Hay tanto para volumizar, superficial o profundo, la colocación de hilos, estas técnicas también, ya que colocamos hilos en esta zona, ¿no? Que también podríamos llegar a lesionar, ¿no? Y hay parestesias, en fin, va a haber problemas importantes. La rama mandibular marginal, igual cuando trabajamos toda esta zona. Digo, está un poco, en la cuestión estética, yo diría que está un poco protegida porque ahí justamente adelantito está ¿no? Cae el Joule y pues no lo tomamos tan en cuenta para poder colocar rellenos, pero sí para hilos. Entonces también esa es una zona compleja. La rama cigomática y bucal, que sabemos que también ahí no nos metemos tanto en la colocación de rellenos, aunque hay pacientes que sí tienen deficiencia ya en estos cojinetes y que sí necesitamos la colocación de, de ácido hialurónico o que también podríamos llegar a tocarlas, colocar bioestimuladores o hilos, ¿no? De PDO lisos igual para bioestimulación. Tenemos la zona 5, importante. 5, 6 y 7 son muy importantes porque a fin de cuentas eh, sí son áreas muy importantes donde sí trabajamos, que es la zona supraorbitaria o supratroclear, que aquí sí en todas estas emergencias sí entramos a trabajar directamente con ácido hialurónico, bueno, toxina botulínica, que sabemos que las complicaciones con toxina, pues afortunadamente son reversibles. Pero bueno, nos metemos en esta área y vamos a ver ahorita, ¿no? Un poco más adelante en la presentación, les puse algunos artículos para poder recordar. La zona 6, súper importante, infraorbitario, ¿no? Que el nervio infraorbitario, que tenemos ahí el agujero infraorbitario, está la arteria infraorbitaria, rama de la maxilar, que es súper importante. Y ahí sí trabajamos muy seguido, ¿no? Para la colocación de ácido hialurónico para las ojeras y todo el SUF, ¿no? Que también está ligeramente por debajo de este agujero infraorbitario. Entonces, es un área donde sí la tocamos de manera continua. Y la zona 7, el mentoniano, que también, ¿no? Para voluminización de mentón, bueno, digamos a colocar ciertos hilos que pueden llegar justamente a esta zona y podemos llegar a lesionar. Teniendo en cuenta todas estas zonas, sí hay que ser muy claros cuando los pacientes también nos dicen, no voy a dejar un morado, pues a esto nos enfrentamos todos los días, ¿no? A este acúmulo de arterias, de venas, de nervios, todo, vamos, ahí trabajamos todos los días. Entonces, cuando pensamos qué área facial es segura, pues no existe un área facial segura. No existe el hecho de decir, yo le voy a introducir una jeringa a la cara de mi paciente y no va a pasar absolutamente nada. Pues no, sí puede pasar y pueden pasar, como les decía, muchísimas cosas vamos, en este paso, por lo que sí tenemos que tener muy clara la anatomía vamos, de los pacientes, cuando yo ingreso una jeringa, una aguja, perdón, ¿qué jeringa? Una aguja, atravesando la cara, la piel y llegando a hueso, mis manos deben de ser mis ojos. A fin de cuentas, no estamos abriendo para ver qué hay. Y eso me va a ayudar, obviamente, a poder minimizar estos riesgos. Pero todo esto se debe dar supuesto de que se conoce. Hay variantes, hay muchas variantes. Trabajamos nosotros, obviamente, mucho la voluminización en labios. Bueno, pues tenemos ahí que la labial inferior, la labial superior, ramas de la arteria facial, que debemos de saber, por ejemplo, en este punto, pues obviamente que la facial es totalmente profunda y las labiales también lo son, aunque ya la arteria se va metiendo en la parte submucosa y se va superficializando cuando va llegando a tercio medio, ¿no? Eso tenemos que tener
claro, las arterias columnalares, también muy importantes, que irrigan obviamente parte del filtrum y todo lo que es la columnela de la nariz. Saber que corre esta arteria facial a estos 2 centímetros por el lado de la comisura oral, ¿no? Que ahí está el modiolo y ahí justamente pasa por debajo esta enorme arteria que sería un... Pero bueno, todo esto, como les decía, cuando vamos a meterle la aguja en los labios, en este caso al paciente, pues sí tener claro qué puede pasar. Ahorita vamos a ver varias complicaciones, cómo poderlas identificar y cómo poderlas tratar. Esta plática va a ser prácticamente de hialurónicos, que es lo que más aplicamos. Y siempre hemos visto esta parte, ¿no? De con qué vamos a trabajar, con agujas o con cánulas. Depende el área. Yo sigo trabajando con agujas y obviamente trabajo con cánulas, pero las agujas son muchísimo más precisas. O sea, si yo quiero precisión, obviamente no voy a tener con una cánula lo que puedo tener con aguja. Pero bueno, obviamente la punta es una punta cortante, normalmente son cortas y rígidas, y hay que hacer múltiples puntos de entrada, y eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo no quiero estar, estar picando al paciente, ¿no? Y en este tenor, me encanta una frase que dice Arthur Swift, que seguro lo conocen, cirujano plástico de Canadá, que menciona, if the patient's bruising, you're losing. Entonces, ¿no? Si el paciente le sacamos morados y hematomas y todo, vamos a perder al paciente. El paciente, tener muy claro que estos pacientes son pacientes sanos, ¿no? Y que se quieren ver mejor. Entonces, sí necesitamos tener mucho cuidado con eso. Y la cánula, obviamente no tiene una punta cortante, es larga y es flexible. Necesitamos mucho menos puntos de entrada. Obviamente reducimos ahí los hematomas y todo esto, pero igual, la precisión con la aguja es total. Entonces va a variar dependiendo el área que yo vaya a ocupar, el que ocupo, cánula o aguja, porque he oído en muchos lugares, no, yo ya no ocupo agujas, ya únicamente cánulas. Pues no, no es así. No, no debe ser así. O sea, o puras agujas. Hay zonas, por ejemplo, para tratamiento de ojeras. Toda esta zona yo sé que es altamente delicada y yo ahí no meto jamás una aguja, siempre con cánula. Pero hay áreas muy específicas como los labios, que sí los trabajo con aguja, no los temporales profundos, la fosa temporal profunda. Lo tengo que trabajar con una aguja y una aguja larga, de 1 pulgada, para poder llegar justamente al hueso temporal. Si no, si lo trabajo con otro tipo bueno, de aguja, no voy a llegar, y si lo trabajo con una cánula, corro el riesgo, por lo mismo de la flexibilidad, que se vaya. Y también aquí en este punto de las cánulas, Sebastián Cotofana en el 2019 sacó un artículo espectacular donde comparaba las cánulas 27 con las agujas 27, decía, cortan exactamente igual. Y desde ahí dijimos, vamos a quitarlas. Y después sacó otro artículo donde mencionaba que la 25 también la corta, ¿no? Eh, entonces una 22. Y ya mucha gente ocupa 22, pero también en el artículo se menciona algo muy interesante, que una cánula 22 es una cánula extremadamente gruesa y vamos a dejar espacios virtuales, por lo cual podemos tener que este producto no quede exactamente en el lugar donde queramos, un volumizador que es supraperioso, que puede llegar a una capa más superficial y por ende causar problemas. Eso en primera, y en segundo también se menciona pues la pérdida de producto que vamos a tener por lo mismo. Entonces, la cánula, que sigue siendo el gold estándar en la actualidad, es 25G por 2 pulgadas o 5 centímetros. Esa es la cánula más usada. Hay cánulas más largas. Una cánula más larga se vuelve más flexible y deja de ser tan precisa. Y entonces esta 25G por 2 ha sido como que lo ideal.
Entonces va a variar dependiendo qué queramos. Y bueno, yo sé que la utilización, ¿no? Como de la cánula es menos precisa, pero más parejo, ¿no? La salida de mi producto cuando trabajo con aguja sale mucho más, ¿cómo decirlo? Pues sí, más disparado, digamos, de cierta manera, el producto y perdemos mucha precisión. Y hay que tener en cuenta que en las complicaciones algo que es fundamental es la velocidad de aplicación. Eh, ¿Por qué? Porque ese espacio no existe, no es de que ya el cojinete medial esté, vamos, ya se haya absorbido, ya haya, no, se haya reacomodado por el paso de del tiempo y que esté ese espacio ahí esperando a que nosotros lo rellenemos, eso no pasa. Yo tengo que ir poco a poco dándole ese volumen para poder evitar esas complicaciones y a fin de cuentas hay ciertos puntos, ¿no? Que vamos a ocupar. Realmente este punto a mí me encanta del punto Redka Galadari, doctor Wolfgang Redka y Hassan Galadari, que él saca este libro de aumento de tejidos blandos, donde yo tuve la fortuna y el honor de poder ser traductor y corrector al idioma español, eh, donde es un punto realmente muy seguro, ¿no? Por las emergencias que hay, realmente estamos trabajando en una zona muy segura y bueno, que vamos a poder tener un resultado totalmente satisfactorio. Y bueno, no, modas, y pongo esta que ya no es tan de moda, ¿no? La famosa boca de pato. Pues no hay que, no, ¿a dónde vas? No hay que tener, claro, trabajar. No hay que, situaciones de estar en casa. El sobre exagerar en este sentido. Entonces, este tipo de modas, obviamente no debemos de seguirnos por ellos. Hay muchas modas, ¿no? Los famosos Foxy Eyes y que los Russian Lips, en fin, hay muchas modas que a fin de cuentas, pues a la moda lo que te acomoda y volvemos a lo mismo, si no va con la armonía de la cara, no hay que hacerlo. Entonces, tener mucho cuidado con, con esto de dónde vamos a entrar y qué vamos a hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas pasa esto, ¿no? Que la expectativa del esposo, que solo va la mujer a ponerse una jeringa de hialurónico, pues eso no pasa. Obviamente no pasa, pero no debemos nosotros de dejar ese tipo de rostros. Entonces, vamos a hablar ahorita justamente de oclusión vascular, de cómo poder identificar y cómo poder hacer. Y a fin de cuentas, muchos mencionan la cuestión de la aspiración como medida de seguridad. Pues no es tan así. De hecho, yo no aspiro. No sé, nunca lo he hecho. Y pues yo creo que es un problema de formación, pero nunca lo hice. Y realmente no es los que no aspiramos que tengamos un mayor número de complicaciones. La respuesta es no. De hecho, justamente mucho de lo que se está platicando en esto es en esta imagen de cuando estamos obviamente penetrando, hay un sangrado capilar y esa aspiración puede ser un falso positivo, ¿no? Que tengamos aspiración positiva, pero que no estemos en un gran vaso. Eh, obviamente se debate esto en todos los congresos mundiales. Yo tengo la fortuna de ser parte del comité científico de la MWC Latinoamérica, que se ve en Medellín. Y bueno, no es una lucha, a fin de cuentas no lo es, pero bueno, sí se está debatiendo a nivel mundial y se están corriendo estudios justamente para determinar qué es más seguro, si realmente la aspiración o no la aspiración. Siempre lo digo, si todos los que me oyen aspiran, sigan aspirando, hasta que mañana nos digan lo contrario. Afortunadamente la medicina es una ciencia viva
y esto va cambiando día a día. Pero, bueno, sí tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, la profundidad de las inyecciones también va a variar dependiendo en dónde estemos, va a ser un poco más seguro o menos seguro, dependiendo la zona facial. Y aquí les voy a pasar este video que me encanta, ¿no? Donde se ve, obviamente, ya esa lívido reticularis, todos esos cambios que ya esos hematomas. Y obviamente, pues, donde está la principal lesión, ¿no? Le pegaron a rama de la facial, ahí le pegaron a una rama también de la facial, más llegando al angular, que sabemos que irriga todas las narinas como tal. Y bueno, vamos a tenerle lesiones. Yo sé que en esta zona la arteria es muy superficial, y se va, ¿no?, profundizando más. Entonces hay que tener mucho cuidado de en dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, como ese tipo de nariz de este dibujo, que muchas veces queremos hacer esa proyección de nariz. Y bueno, en la actualidad, la rinomodelación es el número 1 de complicaciones y de ceguera vamos, en los procedimientos médico-estéticos. La glabela ya pasó a mejor vida, por decirlo de alguna manera, porque ya casi nadie lo hace, ¿no? Ya casi nadie inyecta. Hay todavía algunos muy atrevidos que lo siguen haciendo, pero la mayoría ya no lo hace porque pues sabemos que es vamos, las causas principales, ¿no?, de ceguera era justamente la glabela por esa comunicación en la oftálmica. Entonces, pues ya no se hace y no existe literatura que diga es seguro, no hay. Entonces, sí tenemos que ser muy claros en qué vamos a hacer, pues realmente para dormir tranquilos. O sea, yo creo que eso es algo bien importante. Y bueno, patrones únicos de necrosis, y eso es importante. Tal cual, aquí tenemos el río Mississippi. ¿Qué pasa si yo obstruyo el Mississippi? Justamente pasa lo mismo. Obviamente, este río tiene múltiples vertientes y ríos y riachuelos que van recorriendo. Es igual las arterias. Yo puedo bloquear, obviamente, una arteria principal, en este caso de la imagen, ¿no?, la facial, ramas de la labial, pero esas tienen varias ramificaciones y puede que algunas no se bloqueen, puede ser que otras sí se lleguen a bloquear, pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Obviamente la complicación sería muchísimo más grave, ¿no? Si bloqueamos una rama principal, que si bloqueamos pequeñas ramas, que obviamente no es minimizar el problema, pero que va a ser totalmente diferente cómo yo voy a poderlo abordar. Entonces, esto es literal. Parte de lo que me encanta es la ciencia ficción de toda mi vida, y uno de los temas que me apasionan son los zombies. Me encanta el cine de zombies y leo muchos libros de zombies. Soy leyenda, si no han visto la película de Will Smith, se las recomiendo, ya tiene algunos años, pero el libro es espectacular y el libro se hizo en los 60s, o sea, tiene muchísimo tiempo y realmente es un libro espectacular. Y así podemos hablar, una historia, Guerra Mundial Z, en fin, bueno, me gusta mucho, pero esta imagen, que es de una película que salió en Netflix, me encanta porque cada vez más, obviamente son mucho más reales y sí van de la mano con cómo va el proceso de transformación que tenemos en el área, ¿no? Aquí ya vemos lívido reticularis, vemos cómo se están poniendo esos puntos blanquecinos y puntos morados, y que así pasa, a fin de cuentas, con nuestros pacientes. En el 2020, en pandemia, André Matos, un muy buen amigo cirujano plástico de Brasil, escribió realmente un artículo muy corto, pero muy interesante, donde hablaba de qué era más fácil, ¿no? La compresión o la inyección intravascular. A fin de cuentas, la inyección intravascular es lo que más pasa. Cuando hablamos de compresión, es en las emergencias, la emergencia de la facial o
¿no? Del mentoniano, de la infra o supraorbitaria. Obviamente, si dejamos productos, sí podemos causar un problema por compresión, pero en áreas faciales, la arteria es móvil, o sea, tendríamos que tener una estructura muy sólida para que realmente pudiera tener. Hay que ver también la cantidad de volumen. A fin de cuentas, muchas veces pensamos que 10 mililitros es demasiado producto. Realmente cuando lo vemos es una cuchara sopera. 10 mililitros es nada, es muy, muy poco. Digo, hablando del gel y hablando de todo esto que va a ocasionar, pero no es tanto el producto de aplicación. Es en dónde lo vamos a hacer y vuelvo a lo mismo, la velocidad de aplicación. Y como les decía en este otro artículo de Chang, donde habla de todas estas compresiones y aplicaciones intravasculares. Bastante interesante. ¿Qué vamos a ver? Obviamente tenemos varios signos. La libido en minutos prácticamente empieza a ver, bueno, varios minutos, no es tan inmediata, donde empieza a ver este cambio de circulación a este color azulado, pero sí el llenado capilar obviamente sí va a pasar, va a ser mayor a estos 3 segundos. El blanqueamiento puede ser inmediato, ¿no? Cuando estamos colocando, y el dolor. El dolor no siempre es inmediato. Puede haber un blanching y no haber dolor, pero sí es muy importante tener en cuenta, ya hay que tener muy claro que el dolor es un referente. El dolor es un referente de que estamos haciendo las cosas bien. El quitarles el dolor a los pacientes, bloqueándolos por completo, no nos va a hacer que nos demos cuenta si realmente hay algún problema. Entonces, sí tener también mucho en cuenta esta parte. Y obviamente ya escaras y todo se pasan a los días. Entonces, etapa 1, el blanching, palidez, lívido reticular isla 2, la coagulación 3, pústulas 4 y escara 5. Obviamente la palidez es inmediata. Ese lo vamos aplicando y podemos tener una palidez inmediata. Como les decía, puede o no haber dolor. Prácticamente, bueno, si inmediato se pone blanco, el dolor va a ser en 2 o 3 segundos después. Va a empezar el paciente a sentir esta molestia. La libido a las 4 horas. Eso es bien importante, tener claro que el proceso fisiológico, que ahorita lo vamos a ver, de cómo se va llevando esto a cabo, necesitamos ese tiempo para que realmente se pueda, presentar esta libido. Ya la coagulación al día a las 24 horas, pústulas a las 48 y escaras a las 72. Entonces, pues un paciente que lo tratemos y pase más de 72 horas o no lo veamos, y eso puede pasar de que hoy viernes, por ejemplo, lo atendí, el paciente se va, sale de viaje, llega el lunes y llega ya con un problema de escaras, y eso puede pasar. Entonces, etapa 1, palidez, con esa reducción del flujo sanguíneo en el área, ¿no? Ahí observamos toda esta área blanquecina previo a la dilatación de las vénulas en el lecho capilar, y no siempre presente si hay sangrado significativo en el área. Si yo estoy pinchando y tengo en el primer pinchazo, tengo sangrados, pues no lo sigan aplicando, no espérense, hay que disminuir lo que para ese sangrado y a lo mejor pinchar en otro lado con más, un poquito más de precisión. El dolor no siempre presente en etapas tempranas, pero si le quitamos el dolor y hay sangrado y no nos damos cuenta, ojo, podemos estar haciendo algo mal y no darnos cuenta. Y bueno, la foto inmediata no siempre es diagnóstica, pero hay que seguir la evolución. Las bases anatómicas. Una piel normal, hay una hemodinamia adecuada de las vénulas y de las arteriolas, que los cuales estos conos arteriales van a perfundir perfectamente bien toda la piel y no vamos a tener problema, que perfunden de 1 a 3 centímetros. ¿Qué pasa cuando bloqueamos estos conos? Obviamente tenemos zonas de blanqueamiento, como en este caso. No, aquí ya vemos parte de todo el labio, toda esta zona, todo el ala, que lo más seguro, este paciente se le haya aplicado un relleno en surco nasogeniano
y tapado parte pues ya casi formándose el angular, que sabes que el angular prácticamente empieza en el ala, ¿no? En el dorso lateral de la nariz y bueno, pues va a tener complicaciones. Por más de que lo quitemos, va a ser complejo. Y cuando hablamos de la libido, 4 horas, que ya hay esta piel moteada, ya dolor, que ya hay este retorno, ya no, vamos, no toda la sangre arterial corre de manera adecuada, entonces se van a mantener los conos arteriales bloqueados, vemos estas zonas pálidas, pero alrededor vemos toda la congestión que va a haber por esta sangre, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la etapa zombie, esta es la parte donde vamos a tener todos estos problemas en la cara de nuestro paciente que, bueno, pues hay que atender. Etapa 3, coagulación. Vamos a tener tejido inflamado, congestión eritrocitaria, daño endotelial, tejido infartado, necrosis coagulativa y puede o no ver ampollas. Obviamente en estas etapas, ya hablando de la libido, si estamos trabajando, vamos a ver ahorita cómo trabajar de manera inmediata, ¿no? Para poder quitarle esa obstrucción. A fin de cuentas es como un dique, ¿no? Si se tapa el dique, pues llega el agua y hasta que lo estalle. Hay que quitar ese dique para que pueda correr el agua. Vamos a ver tal cual cómo se debe hacer. Y bueno, ahí vamos a ver en un artículo muchas cosas más que se pueden dar. Etapa 4, biobacteria bioburden, ya que tenemos toda esta sobrecrecimiento celular, esta inflamación estéril, que puede, obviamente, si el paciente tiene un herpes simple, se puede activar y tener estos datos. Aquí ya damos, como les decía, y lo vamos a ver en el artículo, bueno, se da de todo. O sea, realmente ya cuando hablamos ya quitamos de la hyaluronidasa, que lo vamos a ver ahora, pues le damos de todo. O sea, el paciente le damos su antibiótico de amplio espectro, le damos antiviral, le damos una heparina bajo peso molecular, enoxaparina, le damos sildenafil también para aumentar todo ese flujo, antihistamínico se llega a dar, ¿no? Te vamos a ver lo de la aspirina, que también se daba ya, ¿no? Una sola toma y se acabó. Pero bueno, le damos obviamente toda esa terapéutica para tratar de que pueda ser lo mejor en el área. Obviamente si hay herida, exudado, y ya lo que nadie quiere la escara. Ya tenemos necrosis, y bueno, ahí hay que debridar y muchas veces pues no queda al 100% el paciente. Y ahora, ¿cómo ocupar la hialuronidasa? Que eso también a mí me hablan mucho para tratar de ayudar, lo hago en este tema. Pero sí me han tocado, de lo que yo recuerdo en pandemia, aquí en México me hablan para un problema y me comentan, tengo ya muchísimos años dedicándome a esto y jamás me había pasado. Yo, bueno, pues el que hayamos manejado toda nuestra vida no quiere decir que jamás vayamos a chocar. Puede pasar. Y no tanto por un problema de nosotros. Hay cambios anatómicos y eso tenemos que tener muy claro. Obviamente, cuando estudiamos la anatomía, pues vemos lo más probable, ¿no? Por dónde corre la arteria. También por ejemplo, en los labios, que Sebastián, y hablo mucho de Sebastián Cotofana porque obviamente es el que más publica en cuestiones de anatomía, sacó un artículo espectacular con 193 cabezas, donde vio, ¿no?, la prevalencia de las arterias y corren superficiales. El 3% corre superficial, el 71% corre profundo. Obviamente, pues sabemos que debemos de trabajar entonces más superficial para tener menos riesgo. O sea, eso sí es, pero cuando tomamos cursos anatómicos, ¿no?, en cadáver y estamos viendo que hay los que sean, me acuerdo mucho hace muchos años que tuve la oportunidad de estar en un lugar que se llama Clemi, ahí cerca de Bogotá, más rumbo a Chía, allá en Colombia, donde pues se hacen cursos anatómicos.
espectaculares. Eran 25 cadáveres, ¿no? Para práctica, y éramos 50 nosotros. Éramos dos por cadáver, estaba espectacular. Pero cuando estábamos disecando uno, veíamos al de al lado y vamos, no malformaciones, pero sí cambios, ¿no? De la facial, de las labiales, en fin, o sea, y yo creo, no me acuerdo haber visto uno parecido. Todos tenían variaciones, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hialuronidasa, bueno, pues es una, ¿no? Que tiene estos enlaces beta-1,4 glicosídicos, proteína soluble de esta degradación de glucosaminoglicanos. Tenemos 6 hialuronidasas endógenas presentes. Promedio de la vida media es de 2 minutos, rápida, inactivada por el hígado y riñón, y acción inmediata, ¿no? La duración variable de acción de 24 a 48 horas, se reconstituye no completo el hialurónico nativo después de 48 horas, ¿no? En este artículo súper claro de qué es la hialuronidasa para poderlo ver. ¿Podemos ser alérgicos? Sí, y también eso es algo importante porque hay reacciones de alergia a la hialuronidasa y no se presentan de manera inmediata. Hay un artículo que maneja que el 66% de las reacciones de alergia a la hialuronidasa son a las 24 horas. Entonces, ¿qué hacer? Muchos lo que hacemos, yo también sí lo he llegado a hacer, si lo voy a aplicar un hialurónico a un paciente, bueno, se le hace una prueba si es o no es alérgico a la hialuronidasa. Y la otra que siempre hay que hacer, preguntarles a nuestros pacientes si son alérgicos a la picadura de abeja, de avispa. Habrá pacientes que en su vida les ha picado, habrá pacientes que digan, sí, ya me ha picado, ¿y qué pasó? Nada, bueno, entonces puede estar un poco más seguro de que ese paciente no va a hacer esa reacción, pero puede pasar. Entonces, tener cuidado con esto. Y también algo que siempre se estuvo peleando, la profundidad efectiva para la aplicación de la hialuronidasa, ¿no? Comparado en este artículo de Wang, que es muy, muy interesante, donde decía, ¿qué lo ponemos, subcutáneo o intraarterial? Y realmente subcutáneo, no intraarterial, no. Si es difícil pegarle a la arteria, híjole, pegarle 2 veces, siempre se los he dicho, cómprese la lotería porque seguro se la van a ganar. O sea, es bastante complejo. La otra, obviamente, si es ecoguiada, pues digo, ahí nos quitamos de problemas. Pero por medio subcutáneo, realmente la hialuronidasa va a difundir y va a perfundir perfectamente bien la arteria para quitar, ¿no? Y degradar todos estos productos de ácido hialurónico. Entonces, con eso podemos estar tranquilos de que la aplicación subcutánea realmente va a ser efectiva en los pacientes. Y muchos manejaban la dosis de la hialuronidasa. Bueno, depende del filler, del grado de reticulación. Una reticulación alta, una G' alta, va a tardar más que una G' baja, o la concentración de hialurónico, que también hay muchas empresas que dicen, este es un diferencial, yo tengo 30 miligramos, no, tú tienes 25, 23. Bueno, sabemos que no es fundamental en un hialurónico de alta calidad, pero bueno, pasa. El volumen de hialurónico inyectado tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, artículos de Rao, Restilesma receptiva, Velotero menos receptiva, y bueno, Razzani, que es muy, muy interesante este artículo en 2009, que dice la total de la corrección de 15 a 30 unidades, muy común. Para corregir, no para quitar problemas, que también eso es importante. Y otra cosa, todas las hialuronidasas en el mercado son diferentes, todas. Sí tendríamos que saber, dependiendo del país, cuáles son las hialuronidasas que se venden y pues poder, híjole, testear, pero sí, bueno, preguntar muy, muy, muy específicamente si realmente son, ándale, ya están pidiendo que lo suba a YouTube. Que fuera, ¿no? Que fuera muy, muy, que pueda penetrar. A fin de cuentas, el peso molecular de la hialuronidasa
va a hacer que se pueda llegar a difundir de manera adecuada. Entonces, tenemos este artículo espectacular donde las altas dosis o altos pulsos de hialuronidasa y el protocolo que dice, esto ya es uno como tal, lidocaína al 2% sin epinefrina, no, vasoconstricción no quiero, aumenta la vasodilatación y reduce el dolor para facilitar el masaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Este es el protocolo. Obviamente, cuando yo tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es informar al paciente. Llenan un consentimiento informado, ellos saben que puede haber un problema y si pasa, obviamente informarle. Hay un problema, hay un problema, vamos a tomar acción para poderlo quitar. No tomar nota en el momento que ocurre. Por eso, cuando hablamos de la libido reticularis, estas 4 horas que tenemos, yo sí le informo a mis pacientes, cualquier cambio de coloración, dolor o lo que pase en este tiempo, avísame, ¿no? O sea, no le digo 4 horas. Si lo aplico en la mañana, le digo en el transcurso del día, cualquier molestia o algo, me avisas, por favor. Tomar el tiempo de llenado capilar en la zona, por favor, ¿no? En la zona donde está el problema, tanto del lado afectado como del no afectado, bilateral. Yo tengo que ver cómo está, marcar, ya sea con un marcador totalmente el área de blanching, limpiar la piel, 0.5 de lidocaína o 50 unidades, una jeringa de 50 unidades, sin epinefrina en la zona. Ahí sí es importante aplicarlo justamente donde está. Y bueno, 1.500 unidades de hialuronidasa en 1 ml de solución salina. Las 1.500 unidades, inyectar en el área isquémica. Y al hablar de toda el área isquémica, si yo, digamos, tengo toda esta zona isquémica, ¿no? Aquí en el punto, porque le hice una inyección en el surco nasogeniano, ¿dónde debería de inyectar en el surco nasogeniano? Aquí. Volvemos a lo del dique. Yo debo de quitar el dique para que corra el agua, porque hay muchos que empiezan a picar en todo alrededor. No hay necesidad. Si yo coloqué hialurónico aquí y ya tengo un cambio de coloración en la nariz, ¿para qué le inyecto la nariz? Ahí no hay hialurónico que degradar, está aquí abajo. Ya retomará obviamente el cauce, pero eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después, obviamente, masajear la zona enérgicamente. Aspirina 325, una sola toma, y repetir cada hora hasta la resolución. Esto es importante. O sea, lo aplicamos, dejamos al paciente sentadito, póngale algo que se distraiga para que pueda y a la hora poderlo valorar. También los artículos mencionan que máximo, o bueno, lo ideal sería la tercera, máximo 3 dosis, o sea, 4.500 unidades. ¿Qué pasa si aumentamos 6.000, 7.500, 9.000, etcétera, ¿no? Sí va, lo más seguro es que sí lo degrade, pero también va a degradar cojinetes grasos. Y lo que va a pasar posterior, que vamos a tener huecos en la cara. Y eso sí va a ser bien complicado poderlo revertir. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Si ven que pues, lo que le están inyectando nomás no está surtiendo efecto, estás inyectando en el lugar correcto, preguntarse, ¿la hialuronidasa sirve para eso o no? No, porque eso nos va a ayudar a tenerlo. Y a fin de cuentas, dentro de todo esto, no es parte bien importante que existe este grupo, el Complications in Medical Aesthetics Collaborative, es un grupo que nació, bueno, y está en Londres, bueno, está en Inglaterra, en varias partes de Inglaterra, y reunió expertos a nivel mundial en esto para poder ayudar. Y bueno, se creó esta página, donde tiene, obviamente es para poder publicar y poder estar haciendo, tiene una membresía y hay artículos que se han publicado en revistas indexadas y todo este asunto. Y bueno, también es una parte importante para poder tener y bueno, dentro de todo este grupo
que está el CEMAC International Expert Board, que yo soy parte del mismo, de las complicaciones, y hay gente de Italia, de Alemania, digo, Mauricio es colombiano y vive en Alemania desde hace 1000 años, Alistair de Sudáfrica, Celeste de Chile, tenemos a Steven de Estados Unidos, hay varios en Estados Unidos, pero bueno, es un grupo realmente pues, de todo el mundo, todas partes del mundo, donde hay parte también grupos bueno, en Instagram se creó un grupo, igual en Facebook, y se hacen ahí discusiones constantemente, ¿no? Y realmente, pues no está caro. Digo, la membresía creo que cuesta 120 libras, que son como 140 euros el año. Entonces realmente no, y siempre estamos actualizando todo esto. Entonces, bueno, eso es algo importante que hay que seguir. Y bueno, pacientes, sí, obviamente les va a pedir que no fotografías, no son pacientes de las complicaciones, tal cual, ¿no? Los cuantos de ultratumba. Este es importante. Me avisaron después de se inyectó el labio, 4 horas pasaron, un poquito menos, creo que 3 horas, y fue a ver a la doctora que le aplicó. Ella se espantó, le puso hialuronidasa y después me habló. Es un hematoma. También hay que saber reconocer cuando son hematomas y cuando son, digo, aquí es posterior a la hialuronidasa, pues ya la había degradado, ¿no? Y iba viendo la evolución hasta que pues quedó bien. Pues claro, pues ya no tiene nada, pero pues era un hematoma, no era una complicación. Tenemos, ¿no? Hematomas que se hay que identificar ahí por estar metiendo agujas. Ah, qué rico. Pues no debemos. Esto sí es una complicación grave, ¿no? Eso sí es una la consecución de los hematomas, igual aquí sí hay un blanqueamiento importantísimo, ¿no? En estos labios, igual en esta paciente. Ahí podríamos decir, no, pues es un hematoma. Y cuando vemos el labio por dentro, pues sí hay un problema bastante grave, por lo cual sí se tiene que atender posterior a la aplicación de la hialuronidasa. Eh, Vamos, imagen así como que cristalina es clásica después de la aplicación. Y bueno, va pasando el tiempo y realmente con su resolución. Vean esta igual, ¿no? Aquí está toda el problema. Ya empezamos a tener problemas en otros lados. O sea, hay que aprender a identificar. Yo creo que lo primero es saber, como les decía, identificar, decir, bueno, si este, estoy trabajando con agujas, bueno, tener muy en cuenta que pueden haber muchas complicaciones. Y vamos a tocar un poco ya, casi estamos en la recta final, todavía falta un poquito. Quiero hablar de estos artículos porque son muy interesantes. Realmente la ciencia es así, la ciencia está escrita y vamos a publicar y de hecho vamos a estar haciendo muchas otras cosas. Pero este artículo del 2013, donde habla, es un metaanálisis de Cochrane, de Ovid, Medline, todo esto, ¿no? Para ver las complicaciones. Se sacaron 41 artículos con 61 pacientes con complicaciones severas, de los cuales ahí se vio, ¿no? El tipo de relleno, lugar de la compresión, etcétera. La complicación no, más grave, necrosis, el 33.3 fue la nariz, seguido del surco nasogeniano. O sea, aquí ya no hablaban tanto de otros temas, pero la ceguera en el 2013, ceguera fue por aplicación de glabela, intraglabelar, 50%, o sea, ahí sí, 1 de cada 2, 5 de cada 10, 100 de cada 200, en fin. No, o sea, es bastante fuerte. Entonces, conclusiones, interesante. Debemos de conocer los potenciales eventos adversos serios, reconocer las presentaciones y darle el tratamiento adecuado. Es lo que debemos hacer, ¿no? Los puntos que ellos ponían, glabela, frente, infraorbitario, nariz, etcétera.
Y después, ¿qué pasa? Nosotros aplicamos una nariz, o cual sea, ¿no? Y tenemos ya un problema de pérdida de visión, una hemianopsia importante, ¿no? Empezamos a dejar de ver, pues estamos obstruyendo parte de la arteria oftálmica. Y este artículo de 2017, vamos, digo, el artículo está interesante, pero algo bien importante es la conclusión. Si podemos ver, dice 1 o 2 inyecciones retrovulvares de 1500 o 3000 unidades de hialuronidasa no fueron adecuadas para recanalizar la arteria retiniana, la oclusión de la arteria retiniana. Entonces, adiós ojo. Aquí es pérdida del ojo. De hecho, vamos a ver otro artículo. Por ahí debe estar, creo que, no me acuerdo. Sí, más adelante. Donde, pues sí tuvo recuperación, lo vamos a ver. Y esta parte, de hecho, una doctora Cueto de España está corriendo investigaciones. Y parece que todo resulta que si se obstruye, se obstruye. Y ya no hay poder humano de que lo pueda revertir. Ay, perdón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Este consenso es bien interesante para evitar complicaciones. Y bueno, está Arthur Swift, André Brás, ¿no? Ada Trinidad. O sea, hay médicos bastante fuertes y algo de todo que me dice, la mayoría de los eventos adversos se pueden evitar con una planeación y técnica adecuada. Si algo pasa, pues a ver, hay que recapitular. Mi técnica es adecuada, estoy llevando la anatomía como debo de tener, para que realmente pueda tener una acción adecuada. Y esto fue en el 2016. Ellos manejan, me gusta, bueno, la tabla de complicaciones tardías, tempranas, pero me gusta mucho la tabla 2 de las estrategias. Y lo primero que dicen es conocimiento. Sí, que será evaluado en la revisión de cuadernos que vamos a hacer. A ver, ahí Lorena, está abierto tu micrófono. Lorena. Que funcionan como guía para la evaluación. Por ello, Lorena Hernández. pero lo usa individual. Lorena Hernández. Bueno, no sé si la puedan bloquear. Por favor. Que surja sobre la formulación de las preguntas. Gracias. Ya quedó. Pasa. Están en consulta, obviamente, pues dejan abiertos los micros. Pero lo que les decía, conocimiento de la anatomía, eso es básico, eso es, yo creo que es lo más importante. Cuidado con las áreas peligrosas. Ellos, por ejemplo, sí manejan el de aspirar antes de la inyección, está bien, 2016, tener en cuenta. Pero importante, inyecciones lentas para disminuir la presión, importante. Incrementar de punto 1, punto 2. A fin de cuentas, yo estoy en contra de decir exactamente qué cantidades. Todos somos diferentes. Hay que ver al paciente, no ver la jeringa, ver al paciente y conforme vaya teniendo estos cambios, vamos a ver las cantidades que deben de tener. Usar, bueno, jeringas pequeñas. He visto mucho que hacen cambios de jeringas de insulina. Yo no lo hago. No me gusta, ¿no? Al fin de cuentas, están perdiendo esterilidad, están haciendo cosas que no se deben de hacer. No lo hagan. Lo que sí, ocupar jeringa o agujas, perdón, pequeñas. Lo ideal, cánulas. Cuando esté indicado, considerar historia médica. Y bueno, dejar de inyectar al paciente cuando encontramos resistencia o el paciente empieza a sentir dolor. El dolor es un referente, volvemos a lo mismo y bueno, siempre monitorizar. Importante. Ver todas las arterias que son espectaculares, ¿no? El saber en dónde van, por dónde van, qué hacer. Y que ellos que manejan el componente del kit que debemos de tener. Hialuronidasa, obviamente. Si estamos hablando que mínimo 3 de 1500 unidades, yo siempre les recomiendo que mínimo tengan 9 para 3 pacientes. No vaya a ser. Y lo tengan aparte, que esto sea independiente de lo que ocupen para otro tipo de tratamientos. Esteroides orales intralesionales,
antibióticos, antivirales. La nitroglicerina tópica ya no se está ocupando. Era bien complicada conseguirla, ya no se ocupa. Aspirina, como les decía, una sola toma, compresas calientes, si vamos a cultivar. Y eso me encanta. El teléfono de un oftalmólogo o de cámaras hiperbáricas. La cámara hiperbárica sí se ha visto que tiene, que hace una mejoría muy importante y bueno, también tiene sus cuadros de decisión, que bueno, sí están también, ¿no? Complicaciones tempranas, tardías, por dónde vamos a trabajar, los biofilms, que a veces antes decíamos era bien complicado tenerlo, no, cada vez se ven más y más biofilms. Tenemos el síndrome Asia, que también esta reacción inmunológica, en fin, o sea, tenemos ya muchos problemas y bueno, ellos hacían esta recomendación. Como les decía, ya es un artículo un poquito más viejo, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Y este otro artículo que les mencionaba de la ceguera en el paciente, donde también trabajó Sebastián Cotofana, paciente que le aplicaron en la nariz una rinomodelación, tuvo complicaciones y bueno, afectación en el ojo derecho. Aquí antes de la primera inyección retrovulvar, 2 días después de la primera retrovulvar, 3 días después de la segunda, o sea, le aplicaron a los 2 días, al tercer día le metieron otras 1,500 unidades, 6 días después, 8 días y 19 días. Este paciente recobró completamente. Decimos, ay, sí lo atendieron a tiempo. Volvemos a lo mismo, la doctora del Cueto, que está haciendo este estudio espectacular con muchos médicos allá en España. Y justamente platicando con ella hace algunos meses en República Dominicana, me decía que, pues o sea, parece que las conclusiones van a ser que da igual. Si eh, ¿cómo les digo? Si la aplicación, si la obstrucción, más bien, si la obstrucción es completa, adiós ojo, no hay nada que lo vaya a hacer. Si la obstrucción no va a ser completa, ahí sí va a ser va a ser efectiva. El tema, digo, saber cuándo sí, cuándo no, pero eso es por afectaciones completas de la arteria. Hay otro artículo de un doctor de la India, Vedamurti se llama, y que es así, beware with the complications of aesthetic medicine. ¿No? Cuidado con las complicaciones, me encanta. Tiene muchos cuadros. Este cuadro me encanta, que es el que les quiero mostrar, porque dice justamente las características clínicas de los ácidos hialurónicos, el entrecruzamiento, qué partículas de suspensión, cómo está alineado el hialurónico, tiene o no tiene lidocaína, hay ácido hialurónico libre de hidratación, hay unos que tienen hidratantes y reticulado, la dureza, la G', la concentración, la reología, en fin. ¿Por qué los menciono? Porque es igual que la toxina botulínica. Todas las toxinas botulínicas son diferentes, todas. Los rellenos igual. Todos los ácidos hialurónicos en el mercado son diferentes. Sabemos que uno es bifásico y monofásico, pero dentro de los bifásicos hay muchas gamas, igual que los monofásicos. Hay monofásicos súper top. Hay monofásicos que no lo son. Y eso que sabemos que son los mejores, los más suaves, que dan mayor, las reologías se adaptan mejor al tejido, en fin. Pero yo tengo que saberlo. Y esto me encanta de este artículo de Vedamurti porque justamente dice, hay que saber las características de los fillers, cómo son, qué hay, cómo lo hay, se puede o no se puede hacer algo diferente. Si voy a aplicar uno, ya sé lo que voy a tener cuando aplico otro, qué me garantiza que no vaya a ser una complicación. Eso lo tengo que saber. Y como conclusiones, que ya me acabé mi café. Como conclusiones, conocimiento perfecto de la anatomía es fundamental. No quiero ser básico, es fundamental. O sea, no puedo, y en mi cabeza realmente a veces yo no entiendo cómo podemos meter agujas en la cara de los pacientes sin saber anatomía. O sea, debo de saber anatomía.
Y como ejercicio, si yo sé que, no, aquí hasta tengo mis agujitas, si yo sé que voy inyectando el temporal ligeramente, bueno, profundo, pues yo voy sintiendo cómo va rompiendo. ¿Qué estoy rompiendo? Eso mis manos, mis dedos, son mis ojos. Cuando estamos colocando, no entramos con una cánula, yo voy traspasando el ligamento cigomático cutáneo, yo siento que lo atravieso, perfecto, llego a la zona piriforme, atravieso el ligamento piriforme, yo lo debo de sentir y debo de ver resistencias. Entonces, conocimiento perfecto de la anatomía, conocimiento perfecto de las zonas peligrosas. Hay literatura para aventar para arriba. Eh, Tenemos ese libro de zonas faciales peligrosas, tenemos otro que acaba, el Rorich, de zonas faciales peligrosas, de editorial Amolca, espectacular, de hecho, por ahí lo tengo también. Acaban de sacar otro de complicaciones. Pues hay que tenerlo. A fin de cuentas son libros, digo, los libros tienen cierto atraso en ese sentido, pero son básicos para poder tenerlo. Y conocimientos de anatomía. Hay muchos libros, bueno, The New Face, también de Amolca, The Face, ¿no? Este de todas las arterias y venas, en fin, o sea, tenemos que estudiar muchísimo la anatomía, conocimiento perfecto de las técnicas y un conocimiento perfecto de la técnica lo da la experiencia. Entre más se aplique, obviamente vamos a tener mucho más experiencia, conocimiento perfecto del producto a utilizar, qué voy a meter, qué hace, cómo lo hace, nunca confiarse. Yo siempre cargo con estos amigos, ¿no? Marco arterias, marco todo lo que voy a ver, con otro color marco el punto donde voy a entrar, a dónde quiero llegar. O sea, sí soy muy precavido en ese abordaje para realmente dar un resultado satisfactorio. Y bueno, no son carreras de Fórmula 1, siempre tomémonos tiempo de hacer las cosas y pues sí somos artistas, ¿no? Hay que maximizar el talento. A fin de cuentas, el ojo clínico que uno va desarrollando con este tipo de tratamientos, con las cuestiones estéticas, sí hace que tengamos un ojo diferente, ¿no? En este punto, y bueno, para poderlo atender. Y con eso es la última diapositiva. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, me acabamos una hora. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les dejo mis redes sociales. También cualquier duda que tengan sobre complicaciones, cursos personalizados, en fin, ¿no? Muchas otras cosas. Estoy a sus órdenes. Y pues no sé si haya algunas preguntas. ¿Verdad? 31 participantes, qué rico. Voy a dejar de compartir para vernos. Allá nos vemos. Perfecto. Bueno, doctor, extraordinario todo ese conocimiento que es fundamental. Y usted ha dicho algo muy importante, el que trabaja con ácido hialurónico tiene que conocer de las complicaciones para saber actuar en consecuencia. Todo el que hace clínica se tiene que complicar, eso es así, pero lo importante no es la complicación, sino saber resolver la Claro. complicación. Así es. Si Sí, hay alguna total. Bueno, ahorita antes de que haya preguntas, vamos, mira, ahí está, vamos. Yo siempre les digo, bueno, a mí yo ando en motocicleta, no me encantan las motos. Y los que andamos en moto siempre decimos, hay dos tipos de motociclistas. Los que ya se cayeron o los que se van a caer. Todos besamos el piso, todos, es algo normal. En las motos así es. ¿Cuál es la diferencia de tener un accidente muy grave? El otro, pues no perderle el respeto a la bestia de acero que tenemos entre las piernas, ¿no? Y esto es igual, no hay que perderle respeto, no hay que minimizar, ay, es estética, no pasa nada, no, pasan muchas cosas por omisión, a fin de cuentas. Entonces, bueno, tener en cuenta eso y a ver aquí. No, sí. A ver, quisiera saber cómo diferenciar un efecto Tyndall por compresión vascular. Fíjate que no, el Tyndall es por un producto superficial. Vas a ver el color azul, Eusi. O sea, tú cuando estés inyectando y ves esa piel totalmente estirada,
pues es la coloración que te va a dar, ese color azulado, y por una aplicación realmente, un producto denso en una capa superficial, ¿no? Realmente eso es lo que tú vas a poder diferenciar el Tyndall. Pero la compresión vascular no se ve así, no se va a ver, se va a ver blanco. Cuando hay una compresión es blanco, no azul. O sea, ¿no? Que también eso es algo, la coloración es muy importante. El Tyndall no duele, nada. No, 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 nunca he tenido la experiencia de que me digan, no, pues es que no me afectó Tyndall y duele. Sí, pues sí, o sea, realmente para revertir el Tyndall, si no ponemos hyaluronesa, claro, o sea, hay que degradarlo, porque a fin de cuentas no, degrádalo. ¿Qué te podría decir? ¿Se reabsorbe con el tiempo? Sí, pero pues ahí vas a tener un color azul durante varios tiempo. Puede ocasionar un daño vascular. La respuesta es no, pero no, hay que degradarlo. Ese sí es una complicación. Se va a ver, se va a sentir, se puede encapsular, puede generar un granuloma y eso es complicación. Entonces, a fin de cuentas, eso, que estaba esperando que alguien lo dijera. Gracias, ahorita platico de eso. Exactamente quería que pusieran eso. Eh, entonces sí hay que degradarlo con hialuronidasa para poderlo degradar. Y apoyarse con la radiofrecuencia posterior. ¿Qué hace la radiofrecuencia? Me aumenta la temperatura. ¿El ácido hialurónico es sensible a la radiofrecuencia? Digo, pausa, muchos ahí dirán que sí. Pues la respuesta es que no me degrada la radiofrecuencia el ácido hialurónico. Eso es un mito, no pasa, no pasa. Ya hay muchos artículos que lo han demostrado. Hay un gran amigo chileno, aquí hay chilenos que seguro lo conocen, Esteban Fortuny, tiene muchas publicaciones también justamente de todo esto que no lo degrada. Lo único que degrada la radiofrecuencia es la toxina botulínica, esa sí se la chupa, adiós, pero no la radiofrecuencia. Entonces, si le pasas radiofrecuencia, realmente no vas a degradarle el ácido hialurónico, o sea, no vas a estar apoyando la hialuronidasa, no, no. Pero es que realmente para ayudar al drenaje linfático, la radiofrecuencia ayuda al drenaje linfático. Pregunta, no me lo hace. Acuérdense, hay que ver la hialuronidasa, que diga, la radiofrecuencia lo que me va a hacer es esa estimulación a nivel de la piel, no, fibroblasto y del colágeno y toda esta cuestión para que se forme nuevo colágeno, esa neoformación de colágeno, corta las fibras, ¿no? El colágeno amorfo, porque no se lleva todo, que también eso hay que tener cuidado, por eso hay que esperarse 21 días, o sea, los protocolos de las radiofrecuencias más fuertes, bueno, cada uno tiene un protocolo, dependiendo de la potencia que también, pero no, un masaje linfático, un drenaje linfático, sí, pero tú le podrías inyectar, obviamente, tengo el problema, le inyecto la hialuronidasa, y después le ando masajeando y haciendo ¿no? El drenaje, claro, ahí sí, eso va a ser espectacular, pero posterior a la aplicación de la hialuronidasa. No es necesario, como te decía, la La cuestión de la radiofrecuencia. radiofrecuencia porque no lo degrada. ¿No? ¿De qué? No sé si tengan más preguntas. Pues pareciera que no, doctor. No quedó claro. Es O que quedó quedó, claro o no me pelaron. no, quedó súper claro. Estoy seguro que todos estamos súper claros con esta presentación y Qué con bueno. esa No, forma tan especial de decirnos las cosas que se hace también muy ameno y eso también es muy importante. un gusto, sí, sí, un gusto, pues bueno, pues nada, fue un placer. Para ustedes ya son las 8. Muchas gracias, no, muchas gracias. No, Me gracias a encanta, me usted. encanta. Me encanta estar con ustedes y bueno, ya estaremos, Pronto pronto estaremos por allá. también con nuestra especialidad y seguimos adelante y estamos viéndonos agradecidas. Aquí están diciéndole todos, están muy contentos con su presentación.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. No, un placer y bueno, cualquier cosa, ya ahí les dejé mis redes sociales, cualquier duda que tengan, yo contesto el Instagram, entonces ahí, ¿qué marca? Bueno, ya empezaron, Mónica, ¿qué marca de hialuronidasa yo utilizo? Bueno, aquí en México yo para este tema ocupo la marca es PB Serum, que está en toda Latinoamérica, y ellos tienen una que se llama Total Filler Corrector. Ese Total Filler Corrector es de 1500 unidades. Y la diferencia de la otra hialuronidasa que tienen para trabajar otro tipo de patologías es el peso molecular. Sí le cambiaron el peso molecular, lo que hace que pueda difundir muchísimo más fácil y más rápido en el tejido. Entonces, esa es la que yo ocupo. Si no la tienen ustedes en sus países, bueno, sí preguntar, sí indagar muy bien a las empresas que lo venden, si se ha probado también para tratar problemas vasculares. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, doctor, para la Sociedad Científica Venezolana de Armonización Orofacial, pues ha sido un grato placer y un honor haberlo tenido con nosotros en esta noche. Y bueno, agradecidos y estamos viéndonos. Para todos nuestros participantes también muchísimas gracias y ya estaremos publicando nuestro nuevo encuentro con el experto. Muy buenas noches para todos. Gracias, doctor. No, Y un bueno, placer. hasta Muchas siempre. gracias, cuídense muchísimo y nos estamos viendo. Seguro. Chao, chao.